mar rugía enfurecido. En el viento, tambores de guerra. Habían pasado ya 7 años desde Brunei, y lo más duro aún estaba por llegar. Tiene que haber miles de ellos. Afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. Muchos os preguntaréis qué está representando exactamente la escena anterior. Pues bien, a pesar de ser o tener fama de ser una de las regiones culturalmente más aisladas del mundo, y así lo es, en parte, Japón sufrió durante el siglo XIII uno de los mayores y más importantes, más míticos también, intentos de invasión de su historia. El invasor, un viejo conocido del que ya hemos hablado en alguno de los vídeos del canal, el Imperio Mongol, que ya en pleno apogeo intenta adueñarse de medio mundo. Vamos a empezar dando una serie de pinceladas sobre el contexto histórico. Empezamos. Nos encontramos en el sudeste asiático, en pleno siglo XIII. Mientras cristianos y musulmanes alargan su enfrentamiento en Occidente, en Oriente las cosas pintan muy diferente. En Asia hay un nombre propio que destaca por encima del resto, el Imperio Mongol. En un proceso expansivo sin precedentes en la historia, Genghis Khan ha conseguido reunir un poderoso ejército en las estepas mongolas y tras arrasar al resto de pueblos mongoles, somete a los Khitán en Manchuria, a la dinastía de Xia occidental en 1208 y la dinastía de Jin en 1215. Para mediados del siglo XIII, el Khan es el dueño absoluto de prácticamente toda Asia. Kublai Khan, su nieto, asciende al trono en 1260. Y en su mente retorcida resuena cada vez con más fuerza una idea fija: apoderarse de toda Asia. Con este propósito y después de haber anexionado ya el imperio parte de la actual China, incluso países como Corea, el siguiente objetivo en la lista de deseos del Khan era Japón, una misteriosa y aislada civilización muy hermética, con una estructura social muy compleja y que contaba con algunas de las ciudades más importantes, más grandes, más influyentes de toda Asia, ya en ese momento. Conocemos pues las intenciones de los invasores mongoles. Vamos a ponernos en contexto ahora, entrando ya en Japón. ¿Qué es lo que ocurría en Japón en ese momento? Esto es lo que ocurría en Japón, en la Japón previa a la invasión. Tras una encarnizada guerra civil entre los partidarios del emperador reinante y el retirado, el clan de los Minamoto ve reforzado su poder, con Yoshimato a la cabeza, y su hijo, Morimoto, decide fundar una institución paralela a la corte imperial, que se mantendría en Japón hasta el siglo XIX, 1868 concretamente. Yoritomo establece un cuartel general en el pequeño pueblo pesquero de Kamakura, construyendo una base segura para sus guerreros. Se trataba del Bakufu, que literalmente significa gobierno de la tienda de campaña. La naturaleza, las bases militares, el nuevo poder quedaban pues bastante claras. El propio Yoritomo fue proclamado como Sheitai Shogun, o traducido al cristiano, general que somete a los bárbaros. Tras ser proclamado shogun por el emperador, nacía, como digo, una institución, el shogunato, que perduraría en Japón hasta bien entrado el siglo XIX, hasta 1868. Seguimos así con nuestra historia. El siglo XIII avanzaba entre incertidumbres en Japón. A la constante inestabilidad política se le sumó el cada vez más importante acercamiento a las potencias del continente. Pues el comercio con los Song en China y las buenas relaciones con Corea así lo permitían. Pero la fatal irrupción de las tropas mongolas lo puso todo patas arriba. En 1266, Kublai Khan envió su primer mensajero a Japón exigiendo sumisión. Y aunque el mensaje inquietó a la corte de Kioto, la capital, los japoneses decidieron resistir. Un molesto Kublai, enfadado, decide enviar una primera comitiva de más de 30.000 hombres a la isla con el único objetivo de hacerla caer. Era la primera invasión mongola. Los 30.000 hombres desembarcaron cerca de Hakata, al norte de la isla de Kyushu. Combatieron brevemente con el ejército japonés reclutado por el shogun. Pero por suerte para los locales, después de ya una encarnizada batalla, una gran tormenta salvadora destruyó esa primera expedición mongola. A pesar del elevado número de bajas,
Kublai Khan no se daba por vencido y envió una segunda expedición. En este caso fue una pequeña expedición de emisarios exigiendo de nuevo sumisión a los gobernantes japoneses. En este caso terminaron por ejecutarlos. No se andaban con tontería los japoneses. El futuro estaba escrito. La guerra se avecinaba. 1281. El Khan lo vuelve a intentar. Kublai envía esta vez una fuerza mucho mayor. De unos 140.000 hombres se calcula. De hecho se dice que eran prácticamente los hombres más sanguinarios, los más injustos, los más peligrosos de toda Asia, capaces y además dispuestos de quitarle la vida a todo aquello que se encuentren a su paso. Pero el shogunato esta vez había aprendido la lección. Había dedicado aquellos años a prepararse militarmente. Construyó una muralla de piedra a lo largo de la bahía de Hakata, reclutó tropas y las adiestró en las técnicas de combate en grupo empleadas por los mongoles, que no eran las mismas, por otro lado, de las utilizadas previamente por los japoneses, que se sentían más cómodos en el combate individual. El resultado de las batallas fue sangriento. Combatieron durante 7 semanas, 7 largas semanas, antes de que la naturaleza interviniera una vez más. Parece mentira, pero otra gran tormenta, que los japoneses llamaron esta vez kamikaze, o viento divino. El viento divino kamikaze se llevó la vida de casi la mitad de los hombres del Khan y arruinaron por completo su segundo intento de invasión. El Khan, que era un tipo tozudo, cabezón, no se dio por vencido y estaba intentando, al menos preparando, una tercera intervención en la isla, cuando en 1294 murió, dándose así finalizado el proyecto para siempre. Desde entonces nace la idea en Japón de que la isla es una tierra especial, bendecida por los dioses, elegida prácticamente, protegida. Aquel kamikaze o viento divino salvó a los japoneses del enemigo. No correrían la misma suerte, en cambio, los que, inspirados por aquella primera ayuda divina, dieron la vida por Japón 7 siglos después.